La historia de Pedro, de pescador a líder mundial, el testimonio de un hombre transformado por la fe. La vida de Pedro es un testimonio asombroso de cómo un hombre común, con una existencia llena de dudas y debilidades, puede convertirse en una de las figuras más trascendentales de la historia. Un líder mundial en el cristianismo. En sus primeros años, Pedro era simplemente un pescador que trabajaba incansablemente en las aguas de Galilea, con las manos ásperas por el trabajo duro y la rutina diaria que parecía nunca cambiar. Pedro, cuyo nombre originalmente era Simón, vivía bajo la ocupación romana, donde su vida era una constante lucha por sobrevivir en un territorio sometido a las leyes de un imperio extranjero. La esperanza de libertad en la región estaba impregnada en la fe judía de la época, con la esperanza viva de la llegada del Mesías que liberaría a Israel y restauraría su grandeza. Sin embargo, Pedro no era ajeno a los desafíos que la vida le imponía, y su historia comenzó a cambiar de una manera inesperada cuando, en el momento menos esperado, conoció a Jesús. El hombre que transformaría su destino. Lo que siguió fue un proceso de transformación que no solo revolucionó la vida de Pedro, sino que también cambió la historia del mundo. Pedro fue llamado por Jesús en una de las situaciones más improbables, una jornada de pesca fallida, donde él y sus compañeros de pesca ya habían pasado toda la noche sin éxito alguno. Frustrados y agotados, Jesús se acercó a ellos y les pidió que echaran las redes una vez más, una solicitud que parecía inútil, ya que nada había cambiado desde la noche anterior. Sin embargo, Pedro, a pesar de su cansancio y escepticismo, decidió hacerle caso a Jesús. Para su asombro, las redes se llenaron de peces hasta el punto de casi romperse. En ese momento, Pedro experimentó un profundo despertar de conciencia, no solo se dio cuenta de que estaba frente a alguien con un poder sobrenatural, sino que también se dio cuenta de su propia fragilidad y pecado. Arrodillado ante Jesús, Pedro exclamó, «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Pero en lugar de apartarse, Jesús lo miró con compasión y le dijo, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Este fue el comienzo de la increíble transformación de Pedro, quien comenzó a seguir a Jesús y a aprender de él, enfrentándose a desafíos que poner a prueba su fe, sus principios y su propia humanidad. Pedro no era perfecto, ni mucho menos, pero lo que lo hacía especial era su disposición a aprender de sus errores y a seguir adelante a pesar de sus fallos. A lo largo de su viaje con Jesús, Pedro se destacó por su impetuosidad, siempre el primero en actuar, el primero en hablar, el primero en lanzarse al desconocido. Fue esta disposición al riesgo lo que lo hizo apto para el llamado que Jesús le hizo, aunque muchas veces esa misma impulsividad lo llevó a cometer errores que le dejaron cicatrices profundas. Uno de los momentos más reveladores de su fe fue cuando, en medio de una tormenta sobre el mar de Galilea, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua. El miedo se apoderó de ellos, pero Pedro, siempre audaz, le pidió a Jesús que lo llamara para caminar hacia él. Jesús le dijo que viniera, y Pedro, con una fe ciega, bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero al ver el viento y las olas, su fe vaciló y comenzó a hundirse. Fue en ese momento cuando Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este incidente no solo reveló la vulnerabilidad de Pedro, sino también su gran deseo de acercarse a Jesús, sin importar el costo. A lo largo de su vida, Pedro vivió una montaña rusa de experiencias espirituales, desde momentos de profunda revelación hasta caídas dolorosas. Uno de los momentos más significativos en su viaje fue cuando, en Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mientras que las respuestas variaban, fue Pedro quien, con valentía, proclamó, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». En ese momento, Jesús le reveló que sobre esa confesión de fe, él edificaría su iglesia. Pedro fue llamado la roca sobre la que se fundaría la comunidad cristiana. Sin embargo, ser la roca no significaba ser infalible, como lo evidenció su actitud en los momentos previos a la crucifixión de Jesús. Pedro, aunque lleno de buenas intenciones, no comprendía plenamente el plan divino y, cuando Jesús predijo su sufrimiento y muerte, Pedro lo reprendió.
Jesús, en respuesta, le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo». Este momento muestra la compleja relación de Pedro con su fe. Aunque su amor por Jesús era genuino, su comprensión de lo que Jesús realmente vino a hacer en la tierra estaba aún limitada. Sin embargo, el mayor desafío de Pedro se presentó cuando, tras la traición de Judas, Jesús fue arrestado y llevado a juicio. Pedro, que había prometido ser leal hasta la muerte, negó a Jesús 3 veces antes de que el gallo cantara, tal como Jesús había predicho. Este fue un golpe devastador para Pedro, quien, lleno de arrepentimiento, se apartó de la multitud y lloró amargamente, reconociendo su fracaso. Pero la historia de Pedro no terminó con su caída. Después de la resurrección de Jesús, Pedro fue restaurado. En un encuentro en la playa, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba, y cada vez, Pedro respondió afirmativamente. A través de estas 3 preguntas, Jesús no solo le perdonó, sino que también restauró su propósito, diciéndole: «Apacienta mis corderos». Este acto de restauración fue crucial para la transformación final de Pedro, quien, con un corazón renovado, pasó a ser un líder valiente y audaz, proclamando el Evangelio con fervor. Fue Pedro quien, lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, se levantó ante la multitud y proclamó el mensaje de Jesús, lo que resultó en la conversión de miles de personas. La vida de Pedro, lejos de ser una historia de gloria sin obstáculos, fue una prueba constante de fe y transformación. Desde el pescador impulsivo hasta el líder firme de la iglesia primitiva, Pedro muestra que no importa cuán lejos caigamos, siempre hay oportunidad de restauración. Su vida es un testimonio de la gracia de Dios, que no define a las personas por sus fracasos, sino por su disposición a levantarse, aprender y seguir adelante. La vida de Pedro nos recuerda que la verdadera fe no es aquella que evita los errores, sino la que se mantiene firme a pesar de ellos, siempre confiando en la gracia y el poder de Dios para transformarnos. Al igual que Pedro, cada uno de nosotros está llamado a ser una roca, a ser un testigo fiel del mensaje de Jesús, sin importar nuestras imperfecciones. En su vida y su testimonio, Pedro nos muestra que, al final, lo que define a un verdadero líder no es la ausencia de fallos, sino la disposición a seguir a Jesús. Incluso cuando el camino parece incierto y lleno de dificultades. El viaje de Pedro, de la caída a la restauración espiritual. La vida de Pedro nunca fue un camino fácil. Desde su primer encuentro con Jesús, Pedro estuvo en constante conflicto con sus propias limitaciones, pero también fue testigo de la profunda gracia que se le otorgó, un regalo que lo transformaría para siempre. Al principio, Pedro era un hombre de carácter impulsivo, un pescador que había sido moldeado por el trabajo arduo y las dificultades de la vida cotidiana. Sin embargo, su encuentro con Jesús lo condujo a una jornada espiritual que no solo le reveló su propia fragilidad, sino que también lo preparó para un papel de liderazgo que cambiaría la historia de la humanidad. Cada paso que Pedro dio junto a Jesús fue un desafío que le mostró no solo lo que era capaz de lograr, sino también lo que debía aprender de sus fracasos. Una de las lecciones más duras que Pedro tuvo que enfrentar fue la confrontación con su propia debilidad. En varios momentos a lo largo de su vida, su fe se vio puesta a prueba, y aunque muchas veces cayó, también supo levantarse. La historia de Pedro es, en muchos sentidos, una historia de caída y restauración. Uno de los momentos más sombríos de su vida ocurrió cuando Jesús fue arrestado. Pedro, quien había estado dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte, se encontró en una situación donde la desesperación y el miedo lo dominaron. En un acto de negación, Pedro traicionó a su maestro 3 veces, tal como Jesús lo había predicho, y fue en ese momento cuando su alma se quebró. A pesar de sus promesas de lealtad, Pedro se sintió incapaz de mantenerse firme ante la prueba del miedo. Esta caída, sin embargo, no fue el final de su historia. El momento en que Pedro negó a Jesús fue un punto de inflexión en su vida, un recordatorio doloroso de cuán frágil puede ser el corazón humano cuando se enfrenta a las pruebas de la vida. Fue una noche oscura para Pedro, una noche en la que el llanto y el arrepentimiento se apoderaron de su ser.
Las palabras de Jesús, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, resonaron en su mente mientras se alejaba de la multitud, huyendo de sí mismo, sintiendo el peso de su traición. Pero la historia de Pedro no terminó con ese fracaso. Aunque se sintió quebrado, su corazón nunca dejó de amar a Jesús. El amor de Jesús por Pedro, sin embargo, nunca dependió de sus fracasos, sino de su disposición a levantarse nuevamente. Fue tras la resurrección de Jesús que Pedro comenzó a experimentar una profunda restauración. En un encuentro significativo junto a la orilla del mar, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba, restaurando cada una de las negaciones que Pedro había hecho anteriormente. Con cada pregunta, Jesús reafirmó la misión de Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Este acto de restauración no solo perdonó a Pedro, sino que también le devolvió su propósito y su identidad. Lo que Pedro había perdido por su traición fue restituido por el amor inquebrantable de Jesús, quien le mostró que, incluso en su caída, había un propósito divino esperando ser cumplido. Este encuentro, lleno de perdón y amor, marcó un antes y un después en la vida de Pedro. Ya no era el mismo hombre que había huido de su maestro por miedo. La restauración espiritual que experimentó en la playa junto a Jesús lo transformó en un líder renovado, capaz de llevar el mensaje del Evangelio con una nueva visión y fuerza. Fue en ese momento que Pedro dejó atrás sus inseguridades y comenzó a entender que el verdadero liderazgo no se basa en la perfección, sino en la disposición a ser moldeado y transformado por la gracia de Dios. La caída no definió a Pedro, sino su capacidad para levantarse y seguir adelante. Con su corazón restaurado, Pedro se levantó para enfrentar el reto de ser el líder de la iglesia primitiva. El día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, Pedro se presentó ante una multitud de miles de personas, proclamando con valentía que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Este fue un acto de fe audaz, un acto que transformó a un hombre que había negado a Jesús en un predicador valiente que no temía compartir su fe, incluso ante la adversidad. La multitud, conmovida por su mensaje, se arrepintió y se bautizó, y esa fue la chispa que encendió el fuego de la iglesia primitiva. La transformación de Pedro no fue un proceso lineal ni sencillo. A lo largo de su vida, él continuó enfrentándose a desafíos y pruebas que ponían a prueba su fe. Sin embargo, cada uno de esos momentos, desde su primer encuentro con Jesús hasta su proclamación del Evangelio, contribuyó a la formación de un líder que no se dejaba vencer por sus caídas, sino que aprendía de ellas. La verdadera fortaleza de Pedro residió en su capacidad para aceptar su humanidad y seguir confiando en la gracia de Dios. Pedro no era un hombre perfecto, pero su disposición para ser transformado por el amor de Jesús lo convirtió en una de las figuras más importantes de la historia cristiana. A medida que la iglesia primitiva crecía, también lo hacía la persecución. Pedro se enfrentó a la oposición de los líderes religiosos, quienes veían a los seguidores de Jesús como una amenaza. A pesar de las amenazas y la persecución, Pedro continuó predicando el mensaje de Jesús con valentía, sabiendo que su vida estaba en las manos de Dios. En sus últimos años, Pedro fue arrestado y encarcelado bajo las órdenes del emperador Nerón. Aunque las circunstancias externas parecían desfavorables, Pedro nunca perdió su fe. En la prisión, mientras esperaba su juicio, Pedro sabía que su misión en la vida estaba llegando a su fin, pero su esperanza en la resurrección de Jesús nunca vaciló. La persecución que Pedro enfrentó culminó en su martirio en Roma, donde fue condenado a muerte por su fe. La tradición sostiene que Pedro fue crucificado, pero que, por humildad, pidió ser crucificado cabeza abajo, sintiéndose indigno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto de sacrificio final fue un reflejo de su vida, un hombre que, a pesar de sus fracasos, había encontrado en Jesús un propósito que iba más allá de sí mismo. Un propósito por el cual estaba dispuesto a entregar su vida. La muerte de Pedro, lejos de ser una derrota, fue la culminación de una vida vivida con fe y entrega. En su martirio, Pedro no solo selló su destino, sino que también dejó un legado eterno. Su vida es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios,
que no solo perdona, sino que también capacita a los creyentes para llevar adelante su misión en el mundo. Pedro nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por el éxito o la perfección, sino por la disposición de seguir a Jesús, incluso cuando el camino se vuelve difícil y desafiante. En su vida, Pedro demostró que el liderazgo cristiano no se trata de tener todas las respuestas o de nunca fallar, sino de ser fiel al llamado de Dios, de ser restaurado cuando caemos y de seguir adelante con valentía, sabiendo que nuestra fuerza proviene de su gracia. Así, la vida de Pedro es una historia de fe, de caídas y restauraciones, de amor y sacrificio, pero sobre todo, de una transformación profunda que lo llevó a ser uno de los pilares fundamentales del cristianismo. Su testimonio sigue siendo un faro de esperanza para todos aquellos que luchan con sus propios fracasos y dudas. Como Pedro, todos estamos llamados a ser transformados por el amor de Jesús y a ser testigos valientes de su gracia en el mundo. La historia de Pedro es, sin duda, una de las más conmovedoras de la tradición cristiana. Su vida, marcada por momentos de fe audaz y caídas dolorosas, refleja la travesía de cualquier ser humano en busca de propósito y redención. Desde su encuentro inicial con Jesús, Pedro fue testigo de los milagros y las enseñanzas que cambiaron el curso de su vida, pero también se enfrentó a las pruebas más duras que cualquier discípulo podría experimentar. Sin embargo, fue precisamente en esos momentos de debilidad cuando Pedro demostró una de las características más esenciales del cristianismo, la capacidad de ser transformado. Pedro no era perfecto, pero su disposición para seguir a Jesús y aprender de sus errores fue lo que lo convirtió en una figura central de la fe cristiana. El viaje de Pedro hacia la madurez espiritual comenzó cuando Jesús lo llamó a seguirlo. En ese primer encuentro, Jesús vio algo en Pedro que nadie más había visto. A pesar de que Pedro era un pescador simple y rudo, Jesús lo miró con los ojos de la gracia divina y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que traducido es Pedro. En ese momento, Pedro fue llamado a ser algo mucho más grande que un simple hombre de mar. Jesús no solo vio su presente, sino también su futuro, un futuro lleno de desafíos, pero también de gran propósito. Aunque Pedro era un hombre impulsivo y a menudo actuaba sin pensar, Jesús lo eligió para ser la base sobre la que se construiría la iglesia cristiana, una iglesia que cambiaría para siempre la historia del mundo. El llamado de Jesús a Pedro no fue un acto superficial, sino una invitación a un proceso de transformación profunda. Pedro no era el primero en ser llamado a seguir a Jesús, ni tampoco el más sabio de los discípulos. Sin embargo, lo que lo distinguió fue su valentía y su disposición a lanzarse al desconocido. Fue el primero en caminar sobre las aguas hacia Jesús, aunque su fe flaqueó en el momento de la duda. Fue el primero en confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, una revelación divina que Jesús no dudó en afirmar, proclamando que sobre esa confesión se edificaría la iglesia. Sin embargo, Pedro no estaba exento de desafíos. En muchos momentos, la fuerza de su fe y su comprensión del propósito divino fueron puestas a prueba. A pesar de sus fallos y sus dudas, Pedro persistió en su seguimiento, y esa perseverancia fue lo que lo preparó para el papel crucial que desempeñaría en la fundación de la iglesia primitiva. Uno de los momentos más significativos en la vida de Pedro fue cuando, en un acto de valentía, declaró a Jesús como el Cristo en Cesarea de Filipo. Ante la pregunta de Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, Pedro fue el único de los discípulos que respondió con firmeza: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esta confesión no fue solo una declaración de fe, sino una revelación divina que Pedro recibió directamente del Padre Celestial. Jesús, al escuchar estas palabras, no solo afirmó la respuesta de Pedro, sino que le reveló el papel crucial que jugaría en el futuro de la iglesia. Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». En ese momento, Pedro fue nombrado la base sobre la que se edificaría la iglesia de Cristo, un honor y una responsabilidad que solo él, con su carácter impetuoso y su disposición a aprender, estaba destinado a asumir. Sin embargo, ser la roca no significaba estar exento de errores.
De hecho, la vida de Pedro estuvo llena de momentos de confusión y duda. Poco después de recibir la revelación de su rol en la fundación de la Iglesia, Pedro mostró una vez más su humanidad al reprender a Jesús cuando él habló sobre su sufrimiento y muerte en Jerusalén. Jesús, en su respuesta, le dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo». Este momento resalta una verdad fundamental: aunque Pedro había sido elegido para ser la base de la Iglesia, aún necesitaba crecer en su comprensión del plan divino. A lo largo de su vida, Pedro tuvo que aprender que el camino del cristiano no siempre es claro ni fácil, y que la fe no significa entender todos los misterios de Dios, sino confiar en Él. Incluso cuando las respuestas no son inmediatas. El viaje de Pedro hacia el liderazgo cristiano se llenó de momentos de revelación, pero también de desafíos espirituales. Uno de los momentos más críticos de su vida ocurrió en la noche antes de la crucifixión de Jesús. Jesús, consciente de los próximos eventos que se desarrollarían, advirtió a sus discípulos que todos lo abandonarían esa noche. Pedro, lleno de valentía, respondió que, aunque todos los demás pudieran abandonarlo, él nunca lo haría. Sin embargo, las circunstancias pronto pusieron a prueba la lealtad de Pedro. Durante el arresto de Jesús, Pedro, temeroso por su vida, negó 3 veces conocer a su maestro. Este acto de negación fue un golpe devastador para Pedro, quien inmediatamente recordó las palabras de Jesús y lloró amargamente. Este fue un momento de caída profunda para Pedro, pero también de aprendizaje. En su dolor, Pedro comenzó a comprender que la verdadera fe no es infalible ni perfecta, sino que se forja a través de la lucha interna y el arrepentimiento. A pesar de su negación, la historia de Pedro no terminó en la derrota. Después de la resurrección de Jesús, Pedro experimentó un proceso de restauración que transformó completamente su vida. En un encuentro junto al mar de Galilea, Jesús le preguntó 3 veces a Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Cada vez que Pedro respondía afirmativamente, Jesús le encargaba una misión: «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas». Con cada una de estas preguntas, Jesús restauró a Pedro y le devolvió su propósito. Este acto de restauración fue fundamental para Pedro, quien, después de su caída, comenzó a entender que el perdón y la gracia de Dios son más poderosos que cualquier error humano. En este momento, Pedro no solo fue perdonado, sino que fue comisionado para liderar la iglesia, una iglesia que pronto crecería exponencialmente a través de sus esfuerzos y los esfuerzos de los demás discípulos. El día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y proclamó el mensaje de Jesús ante una multitud de miles. En su discurso, Pedro no solo explicó los eventos de la resurrección, sino que también ofreció un mensaje de arrepentimiento y perdón. Su valentía y su elocuencia atrajeron a miles de personas que se arrepintieron y se bautizaron, marcando el comienzo de la iglesia primitiva. Pedro, el hombre que había caído y negado a Jesús, ahora era el líder de la iglesia, guiando a los nuevos creyentes con el mismo fuego de fe que Jesús había encendido en su corazón. La transformación de Pedro fue un testimonio del poder de la gracia de Dios, que puede tomar a un hombre caído y hacer de él una roca firme sobre la que se puede edificar algo eterno. La vida de Pedro, marcada por momentos de éxito y fracaso, muestra que el liderazgo cristiano no se basa en la perfección, sino en la disposición de seguir a Jesús, a pesar de los desafíos. En su vida y en su testimonio, Pedro nos enseña que la fe verdadera no es una fe sin dudas, sino una fe que persiste a través de la lucha, el arrepentimiento y la restauración. Pedro no solo fue un líder de la iglesia primitiva, sino también un modelo de lo que significa ser un discípulo de Cristo, un hombre dispuesto a aprender de sus errores, a ser restaurado por la gracia de Dios y a vivir con valentía para compartir el mensaje de salvación con el mundo.